Hola iglesia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, disfrutando en sus casas, que estén en un lugar seguro y sobre todo que estén cuidando de sus seres queridos. En la tarde de hoy traemos el mensaje que por obvias razones va a ser por este medio y espero que sea un mensaje de esperanza para que nos ayude a ver las cosas de otra manera y también para que aprovechemos al máximo el tiempo en algo que puede ser de mucho provecho para nosotros. Si nos ponemos a mirar el tema actual, si usted habla con un familiar, si prende las noticias, si usted mira sus redes sociales, el tema actual es el coronavirus o el COVID-19, ¿cierto? Todo el mundo habla de lo mismo, de lo que nos está ocurriendo. A raíz de este tema que se está hablando, se está quedando en nuestro lenguaje una serie de palabras, ¿cierto? Entonces hablamos de palabras como aislamiento, contagio, autocuidado, la palabra prevención. Y hay una palabra que desde ayer nos tiene como impresionados a todos y es la palabra cuarentena. Cuarentena. Vamos a hablar un poquito de esta palabra. Les cuento que esa palabra se empezó a utilizar por ahí en el siglo XIII y XIV, cuando se empezó a expandir la peste negra sobre Europa. Entonces, ¿qué pasó? Las personas que estaban enfermas las aislaban durante 40 días. Pero hay algo que les quiero contar sobre esta palabra. Esta palabra en realidad no tiene una base científica, pero según algunos autores cristianos y también científicos, dicen que esta palabra tiene su base en los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Y hoy les quiero tocar la palabra de Dios en ese tema, en ese texto, que es Mateo 4 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y que allí duró 40 días y 40 noches. Pero también quiero contarles algo. Si usted se devuelve un poquito en los versículos antes de arrancar el capítulo 4, se va a encontrar que Jesús antes de ir al desierto se estaba bautizando. Y también dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. O sea que Jesús estaba yendo al Espíritu Santo y el Espíritu lo guía hacia el desierto para ser tentado. ¿Qué encontramos en esta historia de Jesús? Encontramos que pasó 40 días en ayuno. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Y a raíz de eso también nos cuenta la palabra de Dios que llegó el diablo y lo empezó a tentar. Y lo tentó sobre todo en tres aspectos. Primero con el aspecto físico, porque después de 40 días de ayuno me supongo que uno le da hambre, ¿cierto? Y él lo tentó diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Lo tentó con su confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que se lo llevó para la parte más alta del templo y le dijo que se tirara. Y le dijo que los ángeles lo iban a rescatar, que porque así estaba escrito en la palabra de Dios. Y también lo tentó con los placeres terrenales. Dice la palabra de Dios que se lo llevó hacia un monte alto y que le mostró los reinos de la tierra y le ofreció el poder sobre esos reinos. Pero algo muy bello de esa palabra es que si usted lee la palabra de Dios, cada vez que el diablo lo tentaba, él le contestaba en base a la palabra de Dios. Encontramos frases como esta, por ejemplo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pero si usted lee la Biblia, también va a encontrar que el diablo también conoce la palabra de Dios. Lo quiero invitar a que nos autoanalicemos, que nos autoexaminemos, a mirar cuál es nuestro conocimiento de la palabra de Dios y cada cuánto nos acercamos a la palabra de Dios. Hay algo muy bello en esta historia. ¿Y saben qué es? Que Jesús fue tentado. ¿Y saben qué es algo bonito? Que no pecó. Eso es lo más hermoso de la historia. Jesús fue tentado, pero no pecó. Y también quiero darle una palabra de aliento con esto, porque hay una diferencia muy grande en que usted sea tentado a que caiga en la tentación. Ser tentado no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Eso también nos lo muestra la palabra de Dios. ¿En dónde nos lo muestra? Nos lo muestra en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. ¿Qué nos dice esta palabra? Nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó 40 días en el desierto guiado por el Espíritu Santo. Usted y yo ahorita nos estamos viendo obligados a someternos a una cuarentena que nos va a alejar y que prácticamente nos descuadró nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra economía, toda nuestra rutina nos la cambia esta cuarentena. Ahora que usted se va a someter a esta cuarentena,
Es la oportunidad para que usted se aleje del pecado. Es la oportunidad para que usted se aleje de todas aquellas cosas que lo tientan. La invitación es para que luchemos contra esas cosas. Acérquese a Dios. Es la oportunidad precisa para que nos acerquemos a Dios. Y además de esto, es la oportunidad precisa para que usted, que va a compartir con sus papás, con sus hermanos o con un vecino cercano o con algún familiar, le pueda dar el mensaje maravilloso de la salvación. Recuerde que si usted es tentado, pero no cae en la tentación, no ha pecado. Y también le quiero dar una palabra de aliento, y es que si usted resiste a la tentación, recibirá la corona de vida. ¿Y eso cómo lo sabemos? Santiago nos lo cuenta en el capítulo 1, verso 12. ¿Y saben qué dice? Se lo voy a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted resiste la tentación, le demuestra a Dios que lo ama. Es la oportunidad para que nos acerquemos a Dios. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero es la oportunidad también, como nos decía Andrés en el otro video, de que nos acerquemos a Cristo, de que le mostremos a los demás lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cuál es la invitación, iglesia? Que pase lo que pase, no nos alejemos de la fuente y que sea Cristo siempre quien nos guíe en todo momento. Recuerden, es la oportunidad de estar en cuarentena, es la oportunidad de alejarnos del pecado y es la oportunidad de acercarnos más a Cristo. Que el Señor les bendiga, iglesia.